Sección 2. La forma de esta supervisión. Habiendo pues considerado la naturaleza de esta supervisión, hablaremos a continuación de la forma de la misma. No de cada una de sus partes, ya que esto sería muy tedioso, sino de toda ella en general. 1. El trabajo ministerial ha de llevarse a cabo solamente para Dios y la salvación de las almas, no con fines privados. Un mal fin hace que todo el trabajo sea malo en cuanto a nosotros, aunque pueda ser bueno en su propia naturaleza. Si no lo hacemos por Dios, no estamos sirviendo a Dios, sino a nosotros mismos. Los que se involucran en el ministerio como si se tratara de un trabajo común, convirtiéndolo en un oficio para sustentarse en el mundo, podrán darse cuenta de que han encontrado un mal oficio aunque sea un buen empleo. La abnegación es algo completamente necesario en todo cristiano, pero doblemente necesario en un ministro, ya que sin ella no puede dedicar a Dios ni siquiera una hora de fiel servicio. Un duro estudio, una gran cantidad de conocimiento, una predicación excelente, si los fines no son los correctos, no son más que pecados gloriosamente hipócritas. Es conocido el dicho de Bernard: algunos buscan conocer solo por conocer, y esa curiosidad es una vergüenza. Otros quieren saber por reputación, y esa vanidad es una vergüenza. Pero existen algunos que desean conocer para poder edificar a otros, y eso es algo digno de alabanza. Además existen algunos que desean saber para ser edificados ellos mismos, y eso es sabio. 2. El trabajo ministerial ha de llevarse a cabo con diligencia y laboriosidad, ya que tiene inexpresables consecuencias para nosotros mismos y para otros. Estamos buscando sostener al mundo y salvarlo de la maldición de Dios, perfeccionar la creación, conseguir los objetivos de la muerte de Cristo, salvarnos a nosotros mismos y a otros de la condenación, vencer al diablo y demoler su reino, establecer el reino para Cristo, y ganar y ayudar a otros para el reino de gloria. Y se han de realizar todas estas cosas con una mente descuidada o una mano perezosa. Cuídense entonces de realizar este trabajo con todas sus fuerzas. Estudien duro, porque el pozo es profundo y nuestros cerebros son superficiales, y, como dice Casiodoro, en esto el nivel común de conocimiento no ha de ser el límite, aquí se demuestra la verdadera ambición, cuanto más se busca un conocimiento profundo, mayor es el honor de obtenerlo. Pero especialmente, sean laboriosos en la práctica y ejercicio de su conocimiento. Que las palabras de Pablo estén constantemente en sus oídos: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Piensen siempre lo que tienen entre manos: si no me esfuerzo, Satanás podría prevalecer, y la gente perecer eternamente, y su sangre ser demandada de mis manos. Si evito el trabajo y el sufrimiento, atraeré sobre mí 1000 veces más que aquello que busco evitar, mientras que, por mi diligencia ahora, me preparo para bendiciones futuras. Ningún hombre ha salido nunca perdiendo por dedicarse a Dios. 3. El trabajo ministerial ha de realizarse con prudencia y orden. Se ha de comer la leche antes que la carne, se ha de poner el fundamento antes de intentar levantar una estructura. No hemos de tratar igual a los niños y a los hombres crecidos. Las personas han de llevarse a un estado de gracia antes de esperar ver la obra de la gracia. La obra de conversión y arrepentimiento de obras muertas, y de fe en Cristo ha de enseñarse prioritariamente, con frecuencia, y completamente. Por lo general, no hemos de ir más allá de la capacidad de las personas, ni enseñarles la perfección a aquellos que no han aprendido los primeros principios de la fe, porque, como decía Gregorio de Nicea, no enseñamos a los niños los secretos profundos de la ciencia, sino las primeras letras, y luego las sílabas. Así, los líderes de la Iglesia primero proponen a sus oyentes ciertos documentos, que son, por así decirlo, elementales, para luego abrirlos gradualmente a asuntos más perfectos y misteriosos. Así la Iglesia se tomó muchas molestias con los catecúmenos antes de bautizarlos, y evitó colocar piedras sin pulir en el edificio. 4. En nuestro ministerio hemos de insistir principalmente sobre las verdades mayores, más ciertas y más necesarias, y emplear una frecuencia y cantidad menor sobre el resto. Si solo podemos enseñar a Cristo a nuestra gente, hemos de enseñarlo a todos. Si llegan bien al cielo, ya tendrán suficiente conocimiento. Las verdades más grandes y comúnmente reconocidas de la fe son aquellas por las que se ha de vivir, y los mayores instrumentos para destruir los pecados y elevar el corazón a Dios. Por tanto, hemos de tener siempre a la vista las necesidades de nuestro rebaño. Recordar la única cosa necesaria nos evitará montones de adornos innecesarios y controversias sin provecho. Es deseable conocer muchas otras cosas, pero es obligatorio conocer esta, y si no se conoce, las personas quedan deshechas eternamente. Pienso que la necesidad debería ser lo que más indicase el curso de estudio y labor de un ministro. Si fuéramos suficientes para todas las cosas, podríamos intentarlo todo y abordar por orden la enciclopedia al completo. Pero la vida es corta, somos torpes, y las cosas eternas son necesarias. Las almas que dependen de nuestras enseñanzas son preciosas. La necesidad ha sido el conductor de mis estudios y mi vida. Elige qué libro debo leer, y me dice cuándo y por cuánto tiempo. Elige mi texto, y elabora mi sermón, tanto en contenido como en forma, siempre que pueda mantener mi propia corrupción apartada.
Aunque sé que la constante expectativa de la muerte me ha motivado mucho, no veo razón por la cual hasta el hombre más saludable no debería asegurarse de realizar las cosas más necesarias primero, teniendo en cuenta lo breves e inciertas que son las vidas de las personas. Jenofonte pensó, no hubo nunca mejor profesor que la necesidad, que enseña todo con mucha diligencia. ¿Quién puede mientras estudia, predica o trabaja, hacer otras cosas sino aquello que debe hacerse? ¿Quién puede dedicarse a trivialidades o a la pereza si siente las agudas espuelas de la necesidad? Como dijo el soldado, no se necesita una larga discusión cuando la necesidad urge, sino una lucha fuerte y rápida, mucho más nosotros, ya que nuestro oficio es más importante. Sin duda esta es la mejor forma de redimir el tiempo, ser capaces de ver que no perdemos ni una hora cuando la dedicamos solamente a cosas necesarias. Esta es la forma de ser más provechoso que otros, aunque no siempre sea lo más agradable o aplaudido, porque, debido a la fragilidad humana, se cumple lo que dice Séneca, somos atraídos por las novedades, más que por las cosas grandes. Los asuntos de necesidad son pocos, y es por este motivo que un predicador con frecuencia trata las mismas cosas. No debemos inventarnos necesidades, ni caer mucho en lo que no es necesario para satisfacer a aquellos que buscan novedades, aunque sí debemos revestir las mismas verdades con una grata variedad en cuanto a la forma en que las exponemos. Los enormes libros y tediosas controversias que tanto nos preocupan y nos hacen perder nuestro tiempo, normalmente están compuestas más por opiniones que por verdades necesarias. Como dijo Ficino, la necesidad está encerrada en límites estrechos, pero no pasa lo mismo con la opinión, y como Gregorio Nacianceno y Séneca a menudo dicen, las cosas necesarias son comunes y obvias, son las cosas superficiales las que malgastan nuestro tiempo y labor y se quejan de que no las logramos. Por tanto, los ministros han de observar la condición de sus rebaños, para conocer lo que es más necesario para ellos, tanto en tema como en forma, y normalmente el tema es lo primero que ha de tenerse en cuenta, ya que es de más importancia que las formas. Si han de elegir ustedes mismos qué autores leer, no. Preferirán tomar aquellos que les dicen lo que no saben, y que les hablan de las verdades más necesarias de la forma más clara, aunque estén haciéndolo en un lenguaje bárbaro y tosco, que aquellos que les digan cosas falsas o huecas, y con mucho esfuerzo no digan nada, aunque lo hagan de la forma más instruida y elegante. Propongo seguir el consejo de Agustín, demos el primer lugar al significado de la palabra, de forma que el alma reciba preferencia sobre el cuerpo. De esto se deduce que busquemos los discursos más verdaderos y aquellos con mayor discernimiento, tal y como buscamos a los más sensibles y los más atractivos, para ser nuestros amigos. Y ciertamente, al enseñar a otras personas debo hacer como hago con los estudios para mi propia edificación. Normalmente los hombres vacíos e ignorantes, aquellos que son demasiado curiosos y solícitos con palabras y adornos, son los que carecen del grueso y la sustancia del verdadero conocimiento, mientras que los hombres ancianos, experimentados y más instruidos abundan en verdades sustanciales, revestidas con frecuencia de formas más simples. Aristóteles razona que las mujeres son más adictas al orgullo y la apariencia que los hombres porque son conscientes del poco valor interior, e intentan compensar con adornos externos. Así sucede con los predicadores vacíos y sin valor, que tratan de ser estimados por lo que no son, y no tienen otra manera de procurar esa estima. 5. Toda nuestra enseñanza ha de ser tan llana y simple como sea posible. Esto es algo que encaja mejor con los objetivos de un maestro. El que quiere que le entiendan, debe hablar conforme a la capacidad de sus oyentes. La verdad ama la luz, y es más hermosa cuando está más desnuda. Esconder la verdad es síntoma de envidiosa enemistad, y hacerlo mientras se pretende estar revelándola, es la obra del hipócrita. Así sucede con los sermones maquillados en tonos oscuros, como el vidrio pintado de una ventana que mantiene afuera la luz. Con demasiada frecuencia son síntoma de hipócritas maquillados. Si no quieres enseñar a los hombres, ¿qué haces en el púlpito? Si quieres, ¿por qué no hablas de forma que seas entendido? Sé que la complejidad del tema puede hacer que a alguien no se le entienda cuando, en realidad, ha estado estudiando para hacerlo tan claro como le sea posible, pero que una persona a propósito emborrone el tema con palabras extrañas y esconda su mente de aquellos a quienes finge instruir, es intentar que los necios admiren su profunda instrucción, mientras que muestra a los sabios su necedad, orgullo e hipocresía. Algunos esconden sus opiniones bajo la pretensión de la necesidad, por los prejuicios y la falta de preparación de la gente para recibir la verdad. Pero la verdad vence el prejuicio por la simple luz de la evidencia, y no existe una forma mejor de hacer prevalecer una buena causa que dejarla clara de forma tan general y completa. Como podamos, esta es la luz que hará que una mente no preparada esté dispuesta. Cuando alguien no es capaz de exponer algo claramente a otros, es, en el mejor de los casos, síntoma de que esa persona no ha podido comprender bien el asunto. Con esto me refiero a exponerlo tan claramente como la naturaleza del asunto lo permita en comparación a la capacidad adquirida por las verdades que actúan como requisito previo. Sé que ciertas personas no pueden entender algunas verdades aun si las decimos con las palabras más claras que las expresan, de la misma forma que un niño que está aprendiendo el alfabeto no puede entender las más simples reglas de gramática enseñadas de la manera más clara. 6. Hemos de realizar nuestra labor con una gran humildad.
Debemos comportarnos con mansedumbre y condescendencia con todos, y de esta forma enseñar a otros. Así como estar preparados para aprender de cualquiera que pueda enseñarnos, y de ese modo enseñar y aprender al mismo tiempo, no aireando con orgullo nuestra presunción, o desdeñando todo lo que de alguna forma la contradice, como si hubiéramos alcanzado la cúspide del conocimiento y estuviéramos destinados a estar sentados en un trono con los demás a nuestros pies. El orgullo es un vicio que difícilmente encaja con aquellos que han de guiar a las personas de forma humilde hacia el cielo. Por tanto, cuidémonos, no vaya a ser que cuando hayamos llevado a otros allí, la puerta sea demasiado estrecha para nosotros. Como dijo Grocio, el orgullo nace en el cielo, pero como si no supiera que el camino desde ese lugar está cerrado, y es imposible que regrese después. Dios, que arrojó del cielo a un ángel orgulloso, no soportará tener allí a un predicador que también lo es. Creo que deberíamos recordar el título de un ministro, el cual, aunque los sacerdotes del Papa desprecian, nosotros no. Es el orgullo en la raíz lo que alimenta el resto de nuestros pecados. De ahí viene la envidia, la contención, la falta de paz de los ministros, ahí es donde se detiene toda reforma, todos quieren dirigir, y pocos seguir o aunarse. De ahí proviene también la falta de eficiencia de demasiados ministros, ya que son demasiado orgullosos como para aprender. La humildad les enseñará otra lección. Sobre los ministros puedo decir lo que Agustín dijo a Jerónimo, y a los ancianos entre ellos, aunque es más adecuado para alguien de edad enseñar que aprender, es mucho más adecuado aprender que ser ignorante. 7. Debe existir una prudente mezcla de severidad y suavidad tanto en la predicación como en la disciplina. La una ha de ser predominante sobre la otra de acuerdo al carácter de la persona o el asunto que tengamos entre manos. Si no hay severidad, nuestras reprensiones serán menospreciadas. Si todo es severidad, seremos vistos como usurpadores y dominadores, más que como personas que tratan de persuadir a otros a la verdad. 8. Hemos de ser serios, fervientes y celosos en cada parte de nuestra labor. Nuestro trabajo requiere una mayor capacidad, y especialmente una vida y celo más elevado del que cualquiera de nosotros pueda ponerle. No es poca cosa estar en pie mirando la congregación y entregar un mensaje de salvación o condenación como algo que proviene del Dios viviente en el nombre del Redentor. No es fácil hablar con claridad suficiente para que hasta el más ignorante pueda entendernos, y con la seriedad suficiente para que los corazones más muertos puedan sentirnos, ni hacerlo de forma tan convincente que los contenciosos que contradicen puedan ser silenciados. El peso de nuestro tema condena la frialdad y el adormecido aburrimiento. Hemos de asegurarnos de estar bien despiertos, y que nuestros espíritus estén en tal condición que nos adecuen para despertar a otros. Si nuestras palabras no están afiladas y no hieren como clavos, difícilmente serán sentidas por los corazones de piedra. Hablar con ligereza y frialdad de las cosas celestiales es casi tan malo como no decir nada de ellas en absoluto. 9. Todo nuestro ministerio ha de conducirse con tierno amor por nuestro rebaño. Hemos de hacerles ver que no queremos sino aquello que les sea de provecho, y que lo que les hace bien a ellos también nos lo hace a nosotros, que nada nos provoca más molestia que cuando se hacen daño. Hemos de sentirnos hacia nuestro pueblo como un padre se siente hacia sus hijos y el más tierno amor de una madre no debería ser mayor que el nuestro. Incluso tendremos que pasar dolores en el parto, hasta que Cristo sea formado en ellos. Deberían ver que no nos preocupamos por nada externo, ni la riqueza, ni la libertad, ni el honor, ni la vida, en comparación con su salvación, y que podríamos estar contentos, junto con Moisés, incluso con que nuestros nombres fueran borrados del libro de la vida, es decir, con ser quitados de entre los vivientes, antes de ver que ellos no se encuentran en el libro de la vida del Cordero. Deberíamos estar, como dice Juan, dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos, 1 Juan 3:16, y, con Pablo a no contar nuestras vidas preciosas para nosotros mismos, para acabar nuestra carrera con gozo, y el ministerio que recibimos del Señor Jesús, Hechos 20:24. Cuando las personas vean que las aman sin fingimiento, escucharán y soportarán lo que sea de ustedes, como dijo Agustín, ama a Dios, y haz lo que quieras. Nosotros mismos tomaremos todo a bien de alguien que sabemos que nos ama completamente. Soportaremos un golpe que se nos dé en amor antes que una mala palabra que se nos diga con malicia o enfado. La mayoría de las personas juzgan los consejos de acuerdo al afecto de aquel que los da. Al menos en cuanto a escucharlos con atención. Por tanto, busquen sentir en su pecho un tierno amor por su gente, y dejen que se perciba en sus discursos y se vea en su conducta. Permitan que vean que gastan y se desgastan por amor a ellos, y que todo lo que hacen es por ellos, y no por fines privados personales. A este respecto, es necesario realizar obras de caridad tanto como sus finanzas lo permitan, porque las simples palabras difícilmente convencerán a las personas de que sienten un gran amor por ellas. Pero si no pueden dar, muestren que estarían dispuestos a dar si tuvieran, y hagan el bien que puedan. No obstante, cuiden de que su amor no sea carnal, fluyendo del orgullo, como el de alguien que se postula a sí mismo y no a Cristo, y que, por tanto, ama porque es amado y para ser amado. Cuídense, por tanto, de no tener complicidad con los pecados de su pueblo bajo la pretensión del amor, porque eso sería contrariar la naturaleza y el
Objetivo del amor. La amistad ha de cimentarse con piedad. Un hombre impío no puede ser un verdadero amigo, y si hacen amistad con su impiedad, muestran que son impíos ustedes mismos. No pretendan amarles si favorecen sus pecados y no buscan su salvación. Al favorecer sus pecados, les mostrarán que ustedes son enemigos de Dios, y, entonces, ¿cómo podrán amar a su hermano? Si han de ser sus mejores amigos, ayúdenles contra sus peores enemigos. Y no piensen que toda dureza es inconsistente con el amor, los padres corrigen a sus hijos, y Dios mismo disciplina a todo el que recibe por hijo, Hebreos 12:6. Agustín dijo, es mejor un amor acompañado de severidad que guiar mal con un exceso de amabilidad. 10. Hemos de llevar a cabo nuestro trabajo con paciencia. Soportar muchos abusos y heridas de aquellos a los que buscamos hacer el bien. Cuando hemos estudiado por ellos, orado por ellos, les hemos exhortado, y les hemos rogado con todo fervor y consideración, cuando les hemos dado lo que podemos, y atendido como si fueran nuestros hijos, podemos esperar que muchos de ellos nos recompensen con burla, odio y desprecio, y que nos tengan por enemigos porque les decimos la verdad. Ahora bien, hemos de soportar todo esto pacientemente, y seguir haciendo el bien sin cansarnos, con mansedumbre corrigiendo a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 2 Timoteo 2:25. Hemos de tratar con los que están distraídos, con aquellos que huirán en presencia de su médico, pero que no deben descuidar su cura. Aquel que se aparte de un paciente frenético por sus malas palabras, no es digno de ser un médico. Sin embargo, cuando los pecadores nos reprochan y calumnian por nuestro amor, y están dispuestos a escupir nuestras caras, antes que agradecernos nuestros consejos, cómo se enardecerá nuestro corazón, y cuánto lucharán los remanentes del antiguo Adán, el orgullo y la ira, contra la mansedumbre y paciencia del hombre nuevo. Y cuán tristemente muchos ministros se comportan bajo tales pruebas. 11. Todo nuestro trabajo ha de realizarse con reverencia, como corresponde a aquellos que creen en la presencia de Dios, y que no utilizan lo santo como si fuera común. La reverencia es la emoción del alma que procede de una profunda aprensión de Dios, y es indicativo de una mente que conversa mucho con Él. Manifestar irreverencia en las cosas de Dios es manifestar hipocresía, mostrando que el corazón no está de acuerdo con la lengua. No sé cómo será con otros, pero el predicador más reverente que habla como si viera el rostro de Dios, afecta más mi corazón utilizando palabras comunes que un hombre irreverente con la preparación más exquisita. Aunque clame con mucho fervor en apariencia, si la reverencia no se corresponde con el fervor, obra poco. De todas las predicaciones del mundo, de entre aquellas que no dicen flagrantes mentiras, aborrezco la que tiene la tendencia a hacer reír a los oyentes, o a hacer que sus mentes se muevan con ligereza y afectándolas solo como las representaciones de teatro solían hacer, en lugar de conmoverlas con la santa reverencia del nombre de Dios. Jerónimo dice, enseña en la iglesia, no para obtener el aplauso de la gente, sino para hacer que se ponga en marcha su gemido, las lágrimas de los oyentes son tus alabanzas. Cuanto más aparezca Dios en nuestros deberes, más autoridad tendrán con los hombres. Deberíamos, por así decirlo, suponer que vemos el trono de Dios y los millones de ángeles atendiéndole, para quedar asombrados por su majestad cuando nos acercamos a sus cosas santas, no vaya a ser que las profanemos y tomemos su nombre en vano. 12. Todo nuestro trabajo ha de hacerse espiritualmente, como por hombres poseídos del Espíritu Santo. En la predicación de algunos existe una fibra espiritual que los oyentes espirituales pueden discernir y disfrutar. Pero en otros hombres este tinte sagrado es tan escaso que, incluso si hablan de cosas espirituales, lo hacen como si lo hicieran de asuntos comunes. Nuestra evidencia e ilustraciones de la verdad divina deben también ser espirituales, extraídas de las santas escrituras, más que de los escritos de los hombres. No se ha de magnificar la sabiduría del mundo frente a la de Dios, hemos de enseñar a la filosofía a inclinarse y servir, mientras que la fe soporta la carga principal. Los grandes eruditos de la escuela de Aristóteles han de cuidarse de glorificar demasiado a su maestro y despreciar a aquellos que están bajo ellos, si no quieren mostrar que ellos están aún más abajo en la escuela de Cristo, y son los menores en el reino de Dios, aunque sean grandes a ojos de los hombres. Una persona tan sabia como cualquiera de ellos, debería gloriarse solamente en la cruz de Cristo, y proponerse no conocer otra cosa que a Cristo crucificado. Aquellos que están seguros de que Aristóteles está en el infierno, no deberían ser guiados por él en su camino al cielo. Gregorio nos ha dejado un memorándum excelente, Dios primero reúne a las personas sin educación, luego a los sabios. Él no hace pescadores de los oradores, sino que produce oradores de los pescadores. Los más instruidos, deberían pensar acerca de esto. Estimen a cada autor como corresponde, pero no comparen a ninguno de ellos con la palabra de Dios. No rehusaremos su servicio, pero hemos de aborrecerlos como rivales o competidores. Perder el disfrute de la excelencia de las Escrituras es síntoma de un corazón destemplado, porque en el corazón espiritual existe una naturaleza compartida con la palabra de Dios, ya que es la semilla que lo regeneró. La palabra es ese sello que produjo todas las impresiones santas que están en los corazones de los verdaderos creyentes, y la que estampó la imagen de Dios sobre ellos. Por tanto, han de ser semejantes a esa palabra, y tenerla en alta estima mientras vivan.
13. Para prosperar en su trabajo, asegúrense de mantener los más fervientes deseos y esperanzas de éxito. Si sus corazones no están puestos en el objetivo de sus labores, y no anhelan ver la conversión y edificación de sus oyentes, si no estudian y predican con esperanza, probablemente no van a haber muchos éxitos. Tal y como es síntoma de un corazón falso y egoísta aquel que se contenta con hacer y no ver fruto de su labor, también he observado que Dios rara vez bendice el trabajo de nadie tanto como el de aquel cuyo corazón está puesto en el éxito del mismo. Dejen que sea la parte de Judas el tener más preocupación por la bolsa que por el trabajo. Este tipo de personas no se preocupan mucho por lo que parecen preocuparse y piensan que si tienen sus salarios y el amor y felicitaciones de su pueblo, ya tienen bastante con lo que contentarse. Sin embargo, todos los que predican para Cristo y la salvación de los hombres, no han de estar satisfechos hasta que tengan aquello por lo que están predicando. Aquel al que le es indiferente si lo consigue o no, y que no se entristece cuando no lo logra y se alegra al ver el resultado que desea. Nunca tuvo el objetivo correcto de un predicador. Cuando un hombre solo estudia lo que decir y cómo pasar esa hora de forma que reciba una felicitación, cuando no busca nada más que conocer lo que la gente piensa de sus habilidades, y continúa así un año tras otro, me hace pensar que predica para sí mismo, y no para Cristo, aunque predique a Cristo y parezca hacerlo con excelencia. Ningún doctor sabio o caritativo se contenta con estar administrando su medicina y no ver ningún avance entre sus pacientes, mientras los ve a todos morir en sus manos. Tampoco ningún maestro que sea sabio y honesto estará contento con enseñar a pesar de que sus estudiantes no saquen provecho de su instrucción, sino que ambos quedarían desgastados por su empleo. Sé que un ministro fiel puede tener consuelo cuando carece de éxito, que, aunque Israel no sea congregado, nuestra recompensa está con el Señor, Isaías 49, 4-5, y sé que nuestra aceptación no es de acuerdo al fruto, sino de acuerdo a nuestro trabajo. Pero el que no anhela el éxito de sus labores no puede tener este consuelo, ya que no fue un trabajador fiel. Lo que digo es solo para aquellos que tienen sus ojos puestos en el objetivo, y que se entristecen si lo fallan. Tampoco es este el consuelo completo que deseamos, sino solo algo que nos calma aunque perdamos el resto. ¿Y qué si Dios acepta a un médico aunque muera el paciente? Sin importar eso, el médico ha de trabajar con compasión, anhelar que su paciente mejore, y entristecerse si no lo logra. No estamos trabajando solo para nuestra propia recompensa, sino para la salvación de otros hombres. Confieso por mi parte, que me maravillo de algunos reverendos y hombres ancianos, que han vivido 20, 30 o 40 años con un pueblo sin provecho, entre él. ¿Cuál apenas han podido discernir los frutos de su labor? Me admira cómo pueden, con tanta paciencia, continuar entre ellos. Si fuera mi caso, aunque no abandonaría la viña ni mi llamado, sospecharía que la voluntad de Dios podría ser que me marchara a otra parte y permitir que alguien más adecuado para ellos viniera en mi lugar. No me resultaría fácil estar satisfecho con pasar mis días de esa manera. 14. Todo nuestro trabajo ha de llevarse a cabo bajo un fuerte sentimiento de insuficiencia propia y de nuestra completa dependencia de Cristo. Hemos de buscar luz, vida y fuerzas de aquel que nos envía a realizar el trabajo. Y cuando sentimos que nuestra propia fe es débil, y que nuestros corazones son torpes e inadecuados para la gran obra que tenemos que hacer, hemos de tener recurso en él y decir, Señor, ¿me enviarás a persuadir a otros para que crean con un corazón tan incrédulo como el que tengo? He de rogar a los pecadores acerca de la vida y muerte eternas, sin tener más fe o sentimiento de estas cosas vitales yo mismo. Oh, no me envíes desnudo y desprovisto a la obra, sino que, ya que me ordenas hacerla, vísteme con un espíritu adecuado para ella. La oración ha de continuar nuestro trabajo, así como la predicación. No puede predicar con corazón a su gente el que no ora fervorosamente por ellos. Si no prevalecemos con Dios en darles fe y arrepentimiento, nunca prevaleceremos con ellos para hacerles creer y arrepentirse. Cuando nuestros propios corazones están tan desordenados, y los suyos también lo están, si no prevalecemos con Dios para arreglarlos y ayudarlos, es probable que nuestro trabajo no tenga éxito. 15. Hemos de vigilar mucho la unión y comunión entre nosotros, y la unidad y paz de las iglesias que supervisamos. Habiéndoles hablado de estas cosas que acompañan al trabajo ministerial, y que todo ministro ha de realizar, permitan que concluya con otra que es necesaria para nosotros, ya que somos pocos compañeros en este trabajo, hemos de ser sensibles a lo necesario que esto es para la prosperidad del conjunto, la fortaleza de nuestra causa común, el bien de los miembros particulares de nuestro rebaño, y el futuro ensanchamiento del reino de Cristo. Por esto, los ministros han de resentirse cuando la iglesia es herida, y estar tan lejos de liderar divisiones, que han de tomar como parte principal de su trabajo el prevenirlas y sanarlas. Día y noche han de inclinar sus estudios a encontrar medios para cerrar tales brechas. No deben solo prestar oído a los movimientos por la unidad, sino proponerlos y buscarlos, no han solo de recibir la paz cuando se les ofrece, sino perseguirla cuando huye de ellos. Por tanto, deben mantener la antigua simplicidad de la fe cristiana, y el fundamento y centro de la unidad católica. Han de aborrecer la arrogancia de aquellos que trazan nuevos planes para saquear y romper la iglesia de Cristo bajo la pretensión de evitar errores y mantener la verdad.
La suficiencia de las escrituras ha de mantenerse y no imponerse nada más allá de la misma, y si los papistas, u otros, nos llaman a cuentas por el estándar y regla de nuestra fe, es la Biblia lo que hemos de mostrarles, en lugar de la confesión de las iglesias o escritos de hombres. Hemos de aprender a distinguir entre certezas e incertidumbres, necesarios e innecesarios, verdades universales y opiniones personales, y poner el énfasis en la paz de la iglesia por encima de lo primero, no de lo segundo. Debemos evitar la confusión común de hablar de aquellos que no hacen diferencia entre los errores verbales y los reales, y que odian. Esa locura que antes había entre los teólogos, que dividen a sus hermanos como si fueran herejes antes de entenderlos. También hemos de aprender a ver el verdadero estado de las controversias, y reducirlas al punto mismo en que está la diferencia, sin agrandarlas. En lugar de pelear con nuestros hermanos, hemos de combinarnos contra los adversarios comunes, y todos los ministros deben asociarse y mantener comunión, correspondencia y reuniones constantes para estos fines, sin que deban interrumpirnos las pequeñas diferencias de juicio. Han de realizar tanto del trabajo de Dios como puedan en unidad y concordia. Y este es el uso de los sínodos, no gobernar los unos sobre los otros y crear leyes, sino evitar los malos entendidos, consultarse para la edificación mutua, mantener el amor y la comunión, y marchar de forma unánime en la obra que Dios nos ha ordenado ya. Si los ministros del Evangelio hubieran sido hombres de paz y de un espíritu universal en lugar de creadores de facciones, la Iglesia de Cristo no se habría visto en la situación en que ahora está. Las naciones de calvinistas y luteranos en el extranjero, y los distintos partidos que existen aquí en nuestra tierra, no estarían planeando rebelarse unas contra las otras, ni permanecerían distanciadas en una amargura sin caridad, ni tampoco fortalecerían al enemigo común y obstaculizarían la edificación y prosperidad de la Iglesia como lo han hecho.